Mantenemos efectivamente muy buenas tardes, noches a los que están aquí presentes y a los que nos siguen por Zoom, que son más o menos unas 30 personas que están en este momento conectándose. Antes de darle la palabra a la directora de la Cátedra Magallanes, a Silvia Facal, darles algunas informaciones técnicas. La primera, necesitamos que guarden al menos una silla de distancia, salvo quienes trabajan ya juntos en la Embajada de Portugal, como es el caso aquí delante, sino mantener una distancia por protocolo. Segunda información técnica, ya está cerrada la puerta de 8 de octubre, así que debemos salir todos por la salida que está por Cornelio Cantera. Quienes no sepan, les indicamos ahora cómo es, pero es simplemente por la puerta de atrás de la universidad. Gracias a toda la gente de servicio técnico y también a May por haber logrado este último evento que sea presencial a pesar de todas las disposiciones sanitarias que estamos cumpliendo. Te doy la palabra, Silvia, y es un placer para mí estar acá. Recibirán al embajador, bueno, pero eso te lo dejo a ti. Gracias. ¿Cómo quedamos en el guión? ¿Me escuchan? Bueno. Buenas tardes, buenas noches a todos y todas. Quiero agradecerles que nos acompañen hoy en este encuentro tan emotivo, donde vamos a presentar el libro de Juan Antonio Varese sobre el viaje de Magallanes al Río de la Plata, conmemorándose así 500 años de ese viaje de Magallanes, acompañado también de Juan Sebastián Elcano. Pero queríamos aprovechar esta ocasión para rendirle un homenaje a Ana Ribeiro, cofundadora de lo que es esta Cátedra Magallanes, junto con quien ya nos ha dejado Daniel Vidart, que es el padrino, por decirlo de cierta manera, de la misma, quien a su vez donó su biblioteca, en la que hay muchos libros vinculados a lo que es ese viaje que realizó Magallanes y Elcano, que se inició en el año 1519 y que por estas tierras llegaron allá por 1520, y a veces muy olvidado, porque en muchas crónicas, en varios libros, se habla de que llegó al Río de la Plata, haciendo mención que se buscaba el camino hacia el Pacífico, pero no mucho más. Y entonces acá Juan Antonio nos va a explicar un poco de lo que fueron esas vivencias en este Río de la Plata. La cátedra trata justamente sobre lo que son los viajes. Nació en el seno de lo que es el Instituto de Historia, que también lo presidía Ana Ribeiro, y nosotros nos enfocamos en todo tipo de viajes, desde allá, desde el viaje de Ulises, hasta los viajes actuales, de turismo, de migrantes, de refugiados. Presentamos charlas, hacemos distintas actividades como cursos. Justamente el jueves de la semana pasada terminamos un curso que fue vía Zoom. Nos hubiera gustado que todas estas actividades fueran de carácter presencial, pero bueno, con todo esto que está ocurriendo tenemos que estar muy agradecidos de poder estar hoy aquí todos presentes. Y quiero darles las gracias también a quienes nos han ido acompañando a lo largo de todas las presentaciones que habíamos empezado. ¿Te acordás, Facundo, allá por el mes de mayo? Con el periodista Tomer Urbitz, hablando de lo que era la pandemia del COVID-19 que recién empezaba en Uruguay y de la gripe española. Y no nos imaginábamos que iba a estar pasando en este mes de noviembre. Bueno, aquí estamos, después de varias actividades. Paseamos por temas como la educación de los niños migrantes, su inclusión aquí en Uruguay a través de un trabajo de tesis doctoral que hizo Lucía Caumot. Después tuvimos una presentación sobre las vivencias en el exilio de Mario Benedetti a través de su biógrafa Hortensia Campanella, y siempre hemos tratado de poder realizar estas actividades a pesar de lo que es esta pandemia. Seguimos también armando todo lo que van a ser las actividades para el año que viene. Y bueno, lo principal, ese viaje de Magallanes Elcano, que es como el viaje de todos los viajes, podemos decir, desde la época moderna hasta la actualidad.
esa vuelta al mundo que se dio en esos momentos y que a raíz de eso en la época moderna tenemos un ida y vuelta constantes de viajeros en todos los continentes y que cuando esto termine nosotros también podremos emprender esos viajes siguiendo no solo lo que es la ruta de Magallanes, sino viajes turísticos también que nosotros queramos hacer. Entonces, la excusa que teníamos para este evento, como ya les decíamos, eran dos: presentar la obra de Juan Antonio y darles las gracias a Ana, la doctora Ana Ribeiro, actual subsecretaria del Ministerio de Educación y Cultura, por toda la labor que ha realizado en el Instituto de Historia y en la Cátedra Magallanes. Así que, Ana, muchísimas gracias y un aplauso. Y queremos dar las gracias también porque nos está acompañando en esta ocasión el embajador de España, don José Javier Gómez Llera y García Nava, y también las representantes de la Embajada de Portugal, la doctora Madalena Sassetti, primera secretaria, y también nos acompaña la doctora Raquel Cariñas, lectora de la Embajada de Portugal. A los tres, muchísimas gracias también por estar aquí, y a todos ustedes, los que están hoy presentes con nosotros y los que nos están siguiendo también vía Zoom, queremos agradecerles. A continuación, le vamos a dar la palabra a Juan Antonio Varese, que nos va a hablar sobre su libro, Aquí al Atril. Debo decir que en condiciones no de COVID estaríamos todos acá con Ana, aquí, con ustedes, con el embajador. De hecho, llegó a haber 11 personas arriba de este atril en otras épocas compartiendo el evento. Ahora tenemos la distancia con Silvia. Juan Antonio. Muy bien, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en este momento. Señor embajador del Reino de España, señoras representantes de la Embajada de Portugal, doctora Ana Ribeiro, la gran amiga Ana Ribeiro, subsecretaria del Ministerio de Educación y Cultura y fundadora de la Cátedra Magallanes, y la doctora Silvia Facal, directora actual de la Cátedra Magallanes, Viajes y Viajeros, para ser completo el título. Me siento realmente honrado de tener oportunidad de presentar el libro de Magallanes. Es una carátula muy linda que realmente fue encargada especialmente a un pintor para darle vida a las naves frente al Cerro de Montevideo, que es un poco el distintivo. Este libro fue terminado en diciembre del año pasado, del año 2019, y comenzó muy bien, comenzó con viento a favor, viento en popa en términos marinos. ¿Por qué? Porque tuvo la oportunidad de ser presentado nada menos que en la Embajada de España, nada menos que adjunté algunos libros en la Embajada de Portugal, y después, qué satisfacción, fui invitado junto con mi señora a una recepción que se hizo en el buque escuela español, el Sebastián Elcano, una hermosa recepción donde tuve el honor de entregarle al comandante un ejemplar firmado y algunos oficiales, y también ser días después, en el mes de febrero, invitado especial para visitar el buque escuela portugués, el Sagres, y no solo eso, tener la oportunidad de viajar desde Punta del Este hasta Montevideo a bordo del Sagres, y también entregándole al comandante un ejemplar firmado y también firmado por los distintos embajadores. O sea que empezamos viento en popa a toda vela. Y a partir del 15 de marzo tenía programada una cantidad de actividades de presentación, empezando por la Casa de Portugal y siguiendo por distintos institutos culturales y sociales. Pero ¿qué pasó? Lo agarró la pandemia. Y evidentemente todas esas presentaciones que son las que a uno realmente el autor se siente contento y disfruta de
de compartir el trabajo que le dio y hablarlo con la gente conocida, se vio de alguna manera interrumpido. Pero en la vida las cosas, cuando hay un freno, uno trata de buscar superarlo, y gracias a Dios hemos podido realizar muchas otras actividades y difundir de alguna manera el libro por las redes en Europa, en España y Portugal. Pero hoy quiero referirme y contarles un poco la historia, porque a veces, ¿cómo surge? ¿Por qué se escribe un libro? ¿Con qué finalidad? ¿Cuáles son los motivos? Eso a veces resulta tan o más interesante y es muy importante para poder entender un poco el espíritu del mismo. Y bueno, este libro en realidad y otros tantos libros comenzaron la Noche de Reyes del año 2011, cuando dos buzos aficionados a la arqueología comenzaron a explorar el fondo del río San Salvador. Y entre las cosas que buscaban, encuentran unas piedras totalmente diferentes, palpan en el fondo, unas piedras totalmente distintas. ¿Qué es esto? Como es gente que tiene experiencia marina, se dieron cuenta que eran piedras de lastre, las que traían las embarcaciones, y eran piedras de lastre que no correspondían a esta zona. Entonces avisan a la Comisión del Patrimonio, la Comisión del Patrimonio envía a algunos investigadores, y en esa misma zona empiezan a encontrar, cuando habían hecho un asado para convidar a la gente del patrimonio que llegaba y todo, y de golpe empiezan a encontrar utensilios entre indígenas y europeos. Y entonces ahí, ¿dónde está? ¿Qué es esto? Y bueno, ahí surgieron, para explicarlo, dos teorías. Una, que podía ser el fuerte de Gaboto, la primera construcción que se habría realizado en la zona del Río de la Plata, en 1526, o podría tratarse de la llamada ciudad zaratina, fundada por Ostir de Zárate 50 años después. Entonces, tengo amigos en la Comisión del Patrimonio, me llamaron para hablar del tema del naufragio, y ahí, en coordinación con dos arqueólogos no recibidos en ese momento, pero profundamente dedicados a la arqueología subacuática, porque además eran buzos, nos propusimos escribir el tema y tratar de profundizar en la parte arqueológica ellos e histórica yo. Y el resultado fue A orillas del descubrimiento, un pequeño libro donde ellos incursionan en la parte arqueológica del lugar, y yo me refiero a la historia de Juan Sebastián Gaboto y también a la de Ortiz de Zárate, dejando planteadas las dos hipótesis para que en el futuro se resuelva y se estudie si corresponde a la, en mi opinión, evidentemente son los restos del fuerte de San Salvador, la primera fundación en estas, antes incluso que Santi Espíritu, que se suponía que era la primera construcción en tierras del Río de la Plata. Y bueno, ahí salta la personalidad de Gaboto, me entusiasmo, empiezo a estudiar, y en el año 1514 entreveo que se están acercando los 500 años de la llegada de Juan Díaz de Solís al Río de la Plata. Y entonces una cosa nos lleva a la otra, ¿no? Del río San Salvador pasé a investigar la vida de Solís y realmente quedé apasionado. Y les voy a decir la verdad, quedé apasionado, ¿por qué? Porque de Solís no había prácticamente datos, salvo que se decía que había nacido en España, que había sido nombrado piloto mayor en 1512 a la muerte de Américo Vespucio, que había llegado al Río de la Plata y que había sido muerto, no solo muerto por los indígenas, sino que había servido de comida
Y bueno, y eso no había mucho más. Tanto que cuando comenté a algunos libreros amigos que había empezado a escribir una biografía sobre Solís, se rieron y me dijeron, pero ese personaje tan aburrido. Sin embargo, cuando agarramos una lupa, es una metáfora que me gusta utilizarla de la lupa, y tratamos de profundizar, en realidad la vida de Solís es riquísima y tiene una cantidad de elementos, y entre ellos, lo primero que tenemos que resaltar es que en realidad no fue el primero en llegar al Río de la Plata. Fue, sí, lo que llamamos el descubridor oficial, porque su expedición fue documentada y pasó a la historia y quedó registrada como la expedición descubridora. Pero en realidad hubo por lo menos 2 expediciones previas, una la de Américo Vespucio, un personaje extraordinario. Stefan Zweig escribió una novela que es una gloria histórica literaria, y también la expedición de Juan de Lisboa y Froes, que se supone llegada en 1512. Bueno, o sea que son expediciones enviadas en secreto por la hábil corte de Portugal, de las cuales no quedó registro oficial. Años después recién se empezó a conocer, la de Américo Vespucio a través de unas cartas publicadas y la otra a través de la Gaceta. Y entonces el descubrimiento del Río de la Plata queda todo envuelto en la figura de Solís como oficial, pero en su previa trayectoria. En segundo lugar, a medida que avanzábamos en el tema y por mediación de un investigador e historiador portugués que figuraba antes, en el año 2016, me proporcionó documentos que me permitieron llegar a la conclusión de que Solís había nacido en Portugal y no en Lebrija o Lepe, como se suponía desde siempre. Y que en realidad Solís no fue tan inocente en resolver cambiar de reino y partir de Portugal, donde había estado sirviendo, y llegar a Sevilla, sino que lo hizo nada menos por lo que hoy conocíamos como violencia doméstica. La mujer había sido muerta en circunstancias muy especiales y Solís tuvo miedo de ser acusado y cruzó la frontera y llegó a Sevilla. Como era el excelente y extraordinario marino, inmediatamente se lo invita por Jaime Pinzón a colaborar en la Casa de la Contratación, y allí, en 1508, es nombrado piloto, y después en 1512, al fallecimiento de Américo Vespucio, pasa a ser piloto mayor. Y otro detalle muy importante, Solís realiza 2 viajes. El primero en realidad era muy poco conocido, y el primero fue muy importante. Fue un viaje en el año 1508, en el que, junto con Jaime Pinzón, siendo Solís capitán de mar y Jaime Pinzón capitán de tierra, realizan una expedición hasta tierra firme, digamos, pisando lo que actualmente era la zona del sur de México. Teóricamente, por algunas monedas que se encontraron, que llegó de regreso, podría haber trabado contacto con el Imperio Azteca, antes que llegaran expediciones posteriores. Y bueno, el segundo viaje, el viaje que tiene que ver con el Río de la Plata, se realiza en el año 1515 y parte con 3 míseras carabelas. Si nosotros comparamos lo que fue la expedición de Magallanes, realizada que partió tan solo 4 años después, y lo que fue la triste y mísera expedición de Solís con 3 pequeñas embarcaciones, la mayor de las cuales tenía 60 toneles, y las toneladas o toneles en el lenguaje de la época, y 30 cada una de las restantes, evidentemente
era una expedición que ya estaba condenada al fracaso. Pero, como se decía siempre, que Solís buscaba un paso hacia el Mar del Sur para llegar a las Molucas, no. Está totalmente comprobado que la misión no era llegar a las Molucas, sino que era encontrar el paso y subir y remontar por la costa, que en ese momento no se sabía bien cómo era, por la costa americana, hasta llegar al Darién, que ahí sí había población española. Otro elemento muy importante fue la muerte de Solís. Y en realidad la muerte de Solís no fue tan injusta, no fueron tan malos, digamos, o actuaron tan mal los indígenas. Probablemente Solís anduviera buscando lo que se llamaba lenguas, que eran jóvenes, adolescentes, para tratar de enseñarles algo del idioma. Evidentemente los adolescentes aprenden más rápido, y poder servir de lenguas. Tal vez eligió mal o trataron de atrapar a algunos, y eso provocó la indignación de los indígenas. En mi opinión, y eso en el libro Los viajes de Juan Díaz de Solís también está muy detallado, no fue comido por los indígenas, sino que la versión de la comida fue una versión elaborada por los tripulantes que estaban en la embarcación, que tuvieron miedo de ir a socorrer a los que gritaban al ser atacados, y bueno, había que buscar una explicación. Eso era muy común en aquellos tiempos, buscar una explicación para justificar los hechos. Bueno, y así fue que en el año 2016, con buen viento mediante, pude terminar el libro sobre los viajes de Juan Díaz de Solís y el descubrimiento del Río de la Plata. Y bueno, a mí me gusta trabajar y me gusta contemplar la historia en sagas, en historias. Y terminado Solís dije, bueno, ¿qué tenemos por adelante? Bueno, tenemos por adelante nada menos que la siguiente expedición, la de Fernando de Magallanes. Lo primero que me llamó la atención en relación a Magallanes fue un panorama totalmente inverso. Con Solís había muy poca información, había que andar buscando por todos los medios posibles. Incluso cuando estuve en España y en Madrid y Sevilla, preguntaba por datos o en las antiguas librerías de viejos, si había algún elemento sobre Juan Díaz de Solís, nadie lo conocía. En cambio, en el caso de Magallanes, la situación era completamente distinta, el panorama de libros y de datos y de información en los archivos es impresionante. Entonces, ahí había que seleccionar, había que usar la lupa, pero no tanto para acercar, sino para ver con un poquito más de perspectiva. Me encandiló enseguida, inmediatamente, la personalidad de Magallanes y también la personalidad del Cano. ¿Y por qué hago esta doble? Porque yo sé que con motivo de los 500 años, y fundamentalmente en Europa, tanto el Reino de España como la República de Portugal han reforzado argumentos para, no digo atribuirse la gloria de la hazaña, pero en realidad para poner el acento en la nacionalidad de Magallanes, o en que Magallanes había sido contratado por la corona de Castilla. Y bueno, me he desvelado mucho con este tema y siempre pienso en la complementación o en compartir las cosas. Y pienso que la expedición fue una hazaña compartida. Respecto a la historia del libro, y voy con esto cerrando un poco concretamente, acá tuve el honor de, cuando me sacaron una fotografía, de figurar entre dos personas que de alguna manera influyeron en la historia de este libro. Primero, comencé dando
en la Academia Uruguaya de Historia Marítima y Fluvial, acá se encuentra el presidente, el capitán Roberto Lettieri, empecé dando conferencias sobre distintos puntos de la expedición de Magallanes y sobre distintos puntos de la actuación del Cano. Ese fue el primer comienzo. El segundo fue en esta misma sala, cuando la doctora Ana Ribeiro se refirió brillantemente a la gesta de Magallanes y el Cano, y de alguna manera me sentí entusiasmado. Pero el tercer momento, definitorio en cuanto al libro, en cuanto al título, La expedición de Magallanes en el Río de la Plata, se la debo al embajador español que nos convoca un día a la embajada, a la doctora Ribeiro, a Cristina Montalbán y a mí, para preguntarnos si para el mes de diciembre del año 2019 teníamos algo preparado para presentar cuando viniera la fragata Sebastián Elcano. Y bueno, yo pensé, estoy escribiendo un libro en base a las conferencias, pero qué difícil es, ¿qué va a decir un investigador que tampoco es un historiador de carrera sobre la vida de Magallanes y sobre la gesta, cuando en realidad en Europa, ya hace en España y en Portugal, hace como 10 o 12 años que vienen rastrillando archivos? Entonces, ¿por dónde tenía que estar la originalidad? La originalidad tenía que estar por el lado de la forma de encararlo, ¿no? Y entonces, cuando el embajador me sugiere que sería interesante que hubiera una publicación para entregar en la fragata, yo pensé, bueno, vamos a poner el acento en el pasaje por el Río de la Plata. Y ahí vino la rabia, mis amigos. ¿Por qué vino la rabia? Porque la gran mayoría de los sesudos libros publicados años atrás, y sobre todo en estos últimos dos, incluso un extraordinario libro que me obsequió el embajador, mencionan el pasaje por el Río de la Plata poco menos que como. Yo decía, pero caramba, estuvieron 28 días. Y sin embargo, la expedición, los libros mencionan la entrada del Cabo Santa María, y después de encontrar que no era el pasaje, continúan viaje, ahí sí, muy importante, en la bahía de San Julián, donde se produce un motín y hay uno de los acontecimientos más angustiosos y desastrosos del viaje. Pero del Río de la Plata, muy poco. Entonces volví a sacar la lupa y a tratar de encontrar y desarrollar lo que había ocurrido en el Río de la Plata. Fueron 27 días. La expedición de las 5 naves llega el día 10 de enero de 1520, frente al Cabo Santa María. El Cabo Santa María es el actual Punta del Este, ¿no? Uno de los temas que más me desvelaba, y hay un capítulo en el libro, la explicación de por qué el Cabo Santa María pasó a llamarse a mediados del siglo XVII o XVIII, pasó a ser el antiguo Cabo de Rocha, pasó a ser llamado el Cabo Santa María. ¿Y por qué el primer Cabo Santa María pasó a llamarse Punta del Este? ¿No? Pero ese tema no viene al caso en este momento. Pero sí, ¿y por qué venían al Cabo Santa María? Venían al Cabo Santa María porque Joao López Carvalho había estado en una expedición anterior y sabía que en los 35 grados, un tercio de latitud sur, se encontraba el Cabo Santa María. Magallanes lo hace subir en su barco, él era piloto de la Concepción, lo hace subir para los tiempos en que llegan frente al Río de la Plata. Ellos tenían la seguridad o la sospecha, Magallanes, de que el Río de la Plata era el canal, de alguna manera el canal interoceánico, y que la muerte de Solís había interrumpido ese descubrimiento. Otro aspecto importante en el libro es el nombre de Montevideo.
Francisco Albo, que terminó siendo el contramaestre al regreso de la nave Victoria, evidentemente el que llevó un derrotero con todas las precisiones y los detalles. Si ustedes quieren saber y conocer a fondo la expedición, salvo que sean marinos, no lean el diario de viaje de Francisco Albo, porque todos son detalles técnicos, altura, longitud, profundidades. Prácticamente no describe absolutamente nada. Pero es de una precisión y una rigurosidad que, siguiendo a los marinos que conocen las profundidades del Río de la Plata, uno puede más o menos reconstruir. Yo en eso me guié por lo del almirante de Stéphanis, que fue el presidente de la Academia Argentina de la Historia Marítima, un poco para seguir ese punto. Finalmente, el contacto con los indígenas. En realidad, el contacto con los indígenas fue muy poco. Ellos tenían el terror y recordaban todavía los comentarios que había hecho Francisco de Torres, el cuñado de Solís, sobre lo acontecido con Solís 4 años atrás. Pero con todo tienen algún contacto con los indígenas que está muy bien señalado. Al llegar a la altura de Colonia del Sacramento, cada vez el Río de la Plata se hacía más angosto, las profundidades eran menores, cada vez era más dulce el agua. Con todo, Magallanes, como era un hombre tosudo, era un hombre que no se daba por vencido hasta no estar absolutamente seguro, envía para tener seguridad total a la nave de menor calado, nada menos que la nao Santiago, a explorar río arriba. Y se entiende que en esa exploración habría llegado hasta la desembocadura del Río Negro. Mientras tanto, Magallanes, a bordo de la San Antonio, recorría frente a la costa argentina. Comprobando definitivamente que no había pasaje hacia el Mar del Sur, que cada vez el fondo del río de Solís era cada vez más, tenía menos profundidad y el agua cada vez era menos salobre, finalmente Magallanes, el 7 de febrero, da orden de continuar el viaje rumbo al sur. Y para culminar, quise agregar un último capítulo de homenaje a la nao Santiago. La nao Santiago fue la nao que exploró realmente y profundamente el Río de la Plata y el Río Uruguay y naufraga en las costas de la Patagonia, frente a lo que se llama hoy el Monte León, que es un parque nacional argentino. Ahí terminamos, y quedan las velas, queda el espíritu pronto para continuar rumbo al sur, rumbo a San Julián, y en fecha de hoy están todavía atravesando el estrecho. ¿No? Dentro de 2 o 3 días termina la travesía del estrecho. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Antonio Varese, por esta presentación tan sucinta que nos ha hecho del libro y también de lo que nos contó de los viajes anteriores, sobre todo lo de Solís, que creo que nos abrió un conocimiento mayor de lo que fue su vida y sus avatares por estas orillas del Río de la Plata. Vamos a pasarle ahora la palabra a la doctora Ana Ribeiro. Por favor, Ana. Gracias, Silvia. Buenas noches a todos. Es bastante difícil para mí describir la alegría que me da estar en esta casa, que siempre es y seguirá siendo mi casa de corazón. Así que un placer enorme, además profundizado por otras cosas, ¿no? Que me inviten para una jornada de la cátedra es especialmente lindo, saber que sigue viva, que sigue en muy buenas manos, que entre Silvia y Facundo la siguen, vamos a emplear lenguaje marino, hemos estado escuchando a Varese, llevando por buen camino con la popa bien dirigida y en alto. Y por supuesto estar en este
lugar que es una universidad que le ha enseñado mucho a este país y le ha enseñado mucho a las otras universidades. Ha abierto, fue la primera en abrir un largo monopolio de la Universidad de la República, y estoy firmemente convencida de que eso ha sido bueno para la educación en general y que seguirá haciéndolo. Así que fue la base de mi orgullo de pertenencia a este lugar y es uno de mis motivos de alegría estar hoy aquí. El otro motivo es, estimado amigo Varese, estar aquí presentando finalmente su libro, porque en aquel encuentro en Punta del Este, en el mes de febrero, usted estaba allí todavía con él, y recuerdo haber tenido una larga y muy fructífera conversación sobre el tema. La Universidad Católica se sumó muy temprano a algo que nace en torno al nombre de Magallanes, y que es un sitial académico importante, que es muy bueno que la academia, la Cátedra Magallanes conserve, que es la pertenencia a la RUMA, la Red de Universidades Magallánicas, porque pretende hacer algo parecido a lo que fue el viaje de Magallanes, o sea, pretende ser una especie de primera universidad global del mundo. Lo están demostrando en este momento. Acaban de hacer el primer simposio internacional sobre los efectos del COVID, sobre la cultura, la pedagogía, la educación en general, y ha tenido enormes repercusiones a lo largo del mundo, porque bueno, ha sido como una señal de que esa universidad global está allí, ¿no? La Universidad Católica fue una de las 14 universidades iniciales que, reunidas en la ciudad de Sabrosa, lugar de nacimiento de Magallanes, en el territorio portugués del entonces Reino de Portugal, Brasil y Algarve, celebró ese pacto entre 14 universidades, que ya no son 14, se han ido sumando otras, y a medida que la RUMA crece y se solicita la incorporación a la misma, el número va variando. Las 14 originales incluyen a esta Universidad del Río de la Plata, y fue un honor para mí ser partícipe de ese evento. El tema de Magallanes sirvió para unir, porque, y es bueno recordarlo, en una circunstancia como esta, la presentación del libro de Juan Antonio, es el viaje de los viajes, usted lo dijo Silvia también, porque ya se habían hecho viajes muy importantes, ¿no? Pensemos en el de Colón, pero comprobaba muchas cosas, además de la porfía humana y de la capacidad de sufrimiento y de aventura, porque hay que recordar que salen 200 y pico, siempre hay una discusión sobre el número exacto, cercano a las 300 personas, y regresan, y ahí no hay duda sobre el número, solo 18, ¿no? Que salen 3 naves y regresa una, y que una zozobró, pero a la otra la fueron desmantelando y perdiendo, y a las 3 naves le fueron comiendo incluso el cuero que recubre el palo de los velámenes, cuando no había nada para comer a bordo, que fue una peripecia humana de 3 largos años, en la que hubo de todo, hubo obediencia, hubo desobediencia, hubo motines, hubo grandeza, hubo coraje y hubo cobardía y hubo traición, hubo todo lo que la naturaleza humana permite en un viaje que exploró todas las formas del paisaje no humano que los humanos aún no habían descubierto. Terminó de posicionar a Europa en un sitial de poder respecto al resto de los continentes, confirmó la continentalidad de América, que aún era llamada las Indias por gran parte de los marineros y del cuerpo docto de las 2 coronas, la española y la portuguesa, y por supuesto demostró la esfericidad de la Tierra, que es lo que todos decimos primero, pero la continentalidad de América no era un descubrimiento menor. Es desde el punto de vista filosófico incluso un desafío impresionante, ¿no? Porque ese regresar a casa sin dejar de ir hacia adelante es algo que el mundo nunca había experimentado. Y el único punto en el cual, en ese largo viaje de 3 años, hubo una pequeñísima inflexión fue precisamente cuando río arriba, por lo que hoy llamamos el río Uruguay, se dan cuenta
que no van hacia el estrecho ni navegan en mar, sino que están en un río interior y que es necesario dar la vuelta. Fue el único momento en que se inflexionó lo que era la convicción mayor desde el punto de vista de exploración del planeta, ¿no? Podemos regresar a casa sin dejar de ir hacia adelante. Bueno, lo hicieron. Hubo una pequeñísima inflexión y fue en el Río de la Plata, ¿no? Es las crónicas, las 6 versiones que hay sobre el viaje, comenzando por la de Pigafetta, que fue la más nutrida, la de Calvo, que es tan despojada e insoportable, por lo menos para mí, de lectura. Los marinos tienen otra opinión. La de algunos anónimos, la del sevillano, que le puso muchísima gracia a todo, todas son absolutamente pobres y despojadas cuando llegan al Río de la Plata. Sin embargo, todas dicen más o menos una cosa de la que nosotros nos hemos nutrido como factor casi identitario, ¿no? Y es qué inmenso que es este mar, y este mar resultó ser el Río de la Plata. Pero la propia confusión con que habían llegado al estrecho habla de una masa impresionante que sigue caracterizando nuestros territorios y que es parte indispensable de la descripción de nosotros mismos. Luego, cuando fuimos un país independiente, terminamos convirtiéndonos en el paisito, una especie de minucia que a mí personalmente me es altamente desagradable. Sí, ¿por qué? Es un achicarse absolutamente inconcebible. Sé que lo decimos con cariño y sé que somos pequeñitos comparado con las 2 masas continentales que se han convertido en países, estos abusadores de los argentinos y los brasileños que de verdad exageran todo. Pero más allá de eso, no somos un paisito, nacimos como un gran país de, bueno, cierta cortedad continental comparado con los vecinos, pero nada más que eso. Y cuando nos describimos a nosotros mismos, aún en ese proceso de achicamiento de cómo somos, cuando nos denominamos paisito, nunca dejamos de elogiar nuestra costa, nuestro paseo más democrático, que es ese paseo a la beira do mar para ver el río, ¿no? Que es la Rambla. Y todo lo que hacemos refiere al mar como una presencia constante. No lo explotamos del todo bien, no recordamos todo el tiempo que tenemos más territorio en el agua que en tierra, valga el uso de la palabra territorio de manera tan incorrecta, pero sabemos que esa masa enorme de agua nos pertenece, nos caracteriza y nos da orgullo. En las 6 descripciones del viaje, la masa de agua es lo que más impresiona, ¿no? Esa sensación de que estoy en el medio y no veo ninguna de las 2 orillas. Y bueno, el misterio nos acompañó desde el nacimiento y un poco el miedo, porque hay que atreverse, tan cerca del sur, tan cerca del frío, tan al final de todas las líneas en las cuales se ordenó el territorio del planeta. Aventurarse fue siempre eso, una aventura inmensa, ¿no? El Río de la Plata requería coraje para explorarlo, como quizás requiere coraje seguir viviendo aquí, cuando llega el invierno y los fríos, cuando llegan las pandemias y, en fin, hay que atreverse a sobrevivir. Este gran país que somos, desde los tiempos de Magallanes, ha aprendido a ver con admiración la masa de agua inquietante que está allí nomás en la orilla. No tendremos grandes crónicas, estábamos nada más y nada menos que entre el desborde sensual que fue la parada que hicieron en Brasil, de donde costó arrancar a los marineros, y luego el desborde de violencia que fue la llegada a San Julián y el encuentro finalmente del estrecho de Magallanes. La cosa es que estamos inscritos en ese gran viaje de todos los viajes y la preciosa Cátedra Magallanes ha tomado el viaje como motivo de reflexión para este tema y para tantas otras cosas. Magallanes será, si nos permiten, simplemente un pretexto para hablar de la transición y de la búsqueda, porque todo viaje es eso, ¿no? Un ponerse en situación de trasladarse, pero siempre en búsqueda de algo que no es meramente una ciudad, un aeropuerto, un punto de arribo, sino que siempre en definitiva es un espejo para individuos aguerridos, para individuos solitarios, para sociedades que se buscan a sí mismas. Gracias a todos por la alegría de esta jornada. Felicitaciones, Varese, y sobre todo gracias, Silvia, por la conducción de todo esto. Gracias. Voy a poner esto.
Muchas gracias a ti, Ana, que no solo nos has acompañado hoy en el cierre de las actividades 2020 de la Cátedra Magallanes, sino que también nos acompañaste en aquel mes de mayo cuando empezamos a transitar las actividades de este año. Así que nuevamente muchísimas gracias por estar siempre con nosotros aquí. Vamos a pasar ahora a la palabra a las dos representantes de la Embajada de Portugal, de ese otro reino involucrado en lo que era este viaje de Magallanes. La doctora, tenemos aquí en primer lugar Magdalena Sassetti y luego la doctora Raquel Cariñas. Muchas gracias a todos. Señora subsecretaria del Ministerio de Educación y Cultura, excelentísimo embajador, magnífico rector, Facundo, Silvia, querida Raquel, lectora del Instituto Camões, Juan Antonio, queridos amigos de la Casa de Portugal, aquí presentes y demás invitados. Unas palabras muy breves. Es para mí un gran honor hoy estar aquí presente en ese momento, encerrando las conmemoraciones de la Cátedra Magallanes también y del viaje de circunnavegación con el motivo de la presentación del libro de Juan Antonio, con lo cual hemos tenido oportunidad de privar ese año, a pesar de la pandemia, en variados momentos. Eso como representante de Portugal me parece extraordinario y tengo que resaltarlo, que en pocos países del mundo ha sido podido hacer una conmemoración tan significativa como acá en Uruguay, pero la extraordinariedad de las circunstancias que se viven en este país en el marco de la pandemia. Así que el viaje y el aporte del buque español Juan Sebastián Elcano, la pasaje de Sagres, todas esas iniciativas que hemos podido tener en la Embajada de España y también acá han sido de verdad absolutamente extraordinarias. No eran las conmemoraciones que queríamos hacer, había mucho más iniciativas, mucho más actividades previstas, pero fueron las posibles, pero estoy segura que en muy pocos países del mundo ha sido posible tener conmemoraciones tan relevantes y destacadas de la figura de Magallanes y de ese viaje de Magallanes Elcano y de su relevancia, que fue fundamental. Sobre lo revolucionario que fue el viaje, sobre su relevancia, sobre la importancia para el conocimiento científico de la época, sobre la coraje de sus descubridores, de sus participantes, sobre la ciencia, todo el conocimiento científico que aportó otros mucho más calificados que yo hablaran y van a poder seguir hablando. Quería reafirmar a Juan Antonio que su contributo es muchísimo válido en lo que es el marco de todos los estudios que han sido producidos sobre ese viaje, que es siempre con interés que lo escuchamos, que aprendemos un detalle más y que más allá de todo ese encuadramiento histórico y del impacto de la relevancia también política en su momento para entenderlo. Y si me permiten divagar un poquito, decir también que ese momento de viaje, porque se trata de una cátedra también de viajes, ese momento de ese viaje tan asombrosa, tan difícil, que ha exigido tanta coraje, que tantos sacrificios ha costado, que también nos pueda servir, porque la historia nos sirve como iluminación de nuestro camino futuro, de ejemplo también en ese momento tan particular que vivimos, porque al final de toda esta nuestra travesía, de ese momento particular que también vivimos en este momento, vamos a poder llegar nosotros a buen puerto. Muchas gracias, Magdalena, Raquel. Bueno, muy buenas tardes a todos.
Hoy de tarde, hablando con Magdalena, decía, ¿qué vamos a hablar las dos invitadas? Bueno, voy simplemente a hacer dos congratulaciones. La primera a Juan Varese, que siempre lo he acompañado, hace 14 años que vive en Uruguay, y hoy Juan Varese dijo, ¿qué voy a buscar en este libro sobre Magallanes? Un viaje ya tan trillado por otros, sobre todo por historiadores de la península ibérica. Y justo yo creo que Juan Varese utilizó el argumento, que me parece que es el argumento que debe ser válido para todos los historiadores, porque este viaje es mirado de distintas maneras, de distintos puntos. Un historiador de Filipinas seguramente lo mirará por otra mirada. Y por eso agradecer a Juan Varese todo siempre su entusiasmo, su empeño, que ha acompañado un poco desde los bastidores en la embajada. Y la segunda congratulación, obviamente, a la doctora Ana Ribeiro, cuando nos recibimos con el embajador cesante en un novelo en su despacho en esta universidad, y preparamos las primeras conferencias y las contribuciones que podría dar la embajada a esta cátedra, que para mi personal felicidad se intitula Cátedra Magallanes, Viajes y Viajeros, porque yo no soy más que una viajera, todos somos viajeros, y justamente me acuerdo de una de las primeras conferencias en que vino una escritora que también es periodista, que también es viajera, y ahí esta multiplicidad de identidades, Alexandra Lucas Coelho, y hablando de sus fantásticos viajes en una conferencia, no en esta sala, en la otra, y luego seguimos charlando de todas sus experiencias en territorios audaces, desde el Medio Oriente, bajo guerras, etcétera, etcétera. Y después seguir el camino de esta cátedra, con todas las conferencias desde una mirada de las identidades y cómo las identidades se construyen desde el exilio, como Benedetti, o los inmigrantes que vienen a este paisito, y ahí, si me permite discrepar de la doctora Ana Ribeiro, y siendo portuguesa, con una identidad ya muy uruguaya. Tengo hija uruguaya que ya dice celeste, y eso... hablando de conocimiento científico, el color celeste solo los uruguayos lo identifican, la neurociencia lo confirma, y quedé muy contenta cuando mi hija, al revés de decir azul claro, ¿no?, en su acento de portugués europeo, dijo celeste con un acento bien rioplatense. Así que es una cátedra que a mí me llega mucho por la temática, por los abordajes distintos, interdisciplinarios, y manifiesto todo el interés de la Embajada de Portugal y del Instituto Camões para seguir colaborando con lo que la Universidad Católica de Uruguay y la cátedra muy específicamente quiera, desee, y seguiremos este viaje sin término. Muchas gracias. Muchas gracias, Raquel, también. Y vamos a seguir en ese camino juntos, la universidad y la Embajada de Portugal, en sucesivos eventos y viajes que iremos realizando en los próximos años. Va a cerrar este evento el embajador del Reino de España, como decía muy bien hoy Juan Antonio Varese, que me comí lo del Reino de España, dije simplemente España, y eso que viví varios años allá. Ahí está. Así que José Javier Gómez Llera y García Nava, por favor, adelante. Buenas tardes a todos. Lo primero, mi agradecimiento a la directora de la Cátedra Magallanes. Me voy a quitar esto, no puedo, me ahogo.
por su invitación a participar en este acto que yo inscribo también dentro de que son las conmemoraciones del 5º centenario. Esta segunda presentación del libro de Juan Antonio Varese, a la que existo, porque ya tuve el privilegio y la satisfacción de participar en la primera presentación del libro en la Embajada de España, en una recepción que convoqué con motivo de la visita del buque escuela de la Armada Española Juan Sebastián Elcano. Esto se inscribía en una programación que hicimos con la Embajada de Portugal y con el grupo de trabajo en el que estaba la doctora Ribeiro. Y en fin, en todo momento contamos con un apoyo y una participación estelar de nuestra hoy subsecretaria de Cultura, de Educación y Cultura, a la que aprovecho la ocasión para reiterar mi gratitud, admiración y afecto. Yo quería hacer simplemente unos cuantos comentarios. Me decía la doctora Facal, ¿no?, que hiciera alguna valoración de lo que fue esta hazaña de la primera vuelta al mundo. Y bien, lo primero de todo, referirme al contexto histórico, ¿no?, porque se produce la primera circunnavegación en un contexto histórico que es crucial para el futuro de Europa. En la Baja Edad Media, Europa se ve eclipsada por civilizaciones más adelantadas del Medio y Lejano Oriente, que dominaban el comercio internacional. Por ello, el principal atractivo de los exploradores europeos era la búsqueda de tejidos, seda, joyas y sobre todo especias que en aquellos momentos, en aquella época, eran sumamente apreciadas, costosas y de un gran valor. Los comerciantes occidentales no tenían acceso directo a los mercados asiáticos y menos aún desde la caída de Constantinopla, cuando ocupan los turcos Constantinopla y ya cierran pues la vía hacia Asia que hasta entonces se había podido utilizar, como en el caso de Marco Polo. En el siglo XV, navegantes europeos buscaban posibles nuevas rutas, por ese motivo, con ayuda de lo que llamaba, que era una cosa curiosa que yo no sabía, las llamadas cartas portulanas, y los nuevos instrumentos de navegación como la brújula y el astrolabio. Los primeros en lanzarse a la aventura de la apertura de nuevas rutas fueron portugueses y castellanos. Los portugueses instalaron varias bases en la costa occidental africana y el gran marino portugués Vasco de Gama dobló el Cabo de Buena Esperanza para llegar a la India bordeando África. Esto fue entre los años 1488 y 1499 y en parte también pues, coincide con el viaje de Colón, más o menos, su contemporáneo, el viaje de Colón, los viajes de Colón a América. Por su parte, Castilla ocupa las plazas del norte de África, las Islas Canarias, y después de los viajes de Colón incorpora a sus posesiones el continente americano. Tras la hazaña de Vasco de Gama y el posterior descubrimiento del Mar del Sur por el castellano Núñez de Balboa, las dos naciones ibéricas, España y Portugal, se lanzaron a principios del siglo XVI a una desenfrenada carrera contra el reloj en su esfuerzo por descubrir y conquistar nuevos territorios, rutas y puertos para comerciar con el codiciado mercado oriental, dando lugar al momento fundamental de los imperios coloniales ultramarinos, los cuales habrían de diseñar y orientar la economía y la cultura de Europa durante los siglos
siguientes. En este contexto histórico tiene lugar la gran hazaña de Magallanes y Elcano, que configuró la primera ruta global e integral de nuestro mundo, pues transcurría a través de 3 grandes océanos, cubriendo todos los continentes y contemplando también la totalidad de los cielos que circundan la Tierra. Aquella nueva ruta fue utilizada durante 4 siglos más para conectar Oriente y Occidente a través del mar. De tal forma que hasta la apertura del Canal de Panamá, a principios del siglo XX, fue la única vía usada por los barcos de todo el mundo para cruzar desde el Atlántico hasta el Pacífico. Desde principios del siglo XVI, la ruta de navegación creada por la expedición Magallanes y Elcano unió geográfica y simbólicamente a civilizaciones de distintos mundos desconectados entre sí hasta entonces, facilitando así los intercambios comerciales, científicos, culturales, religiosos que han existido desde aquel momento. Se puede decir que a partir de este acontecimiento extraordinario se produjo, aún de forma inconsciente, la primera globalización, como también se puso de evidencia el fenómeno de la multiculturalidad, hecho que se vio reflejado en el diario del veneciano Antonio Pigafetta, que nos legó un registro pormenorizado de costumbres, lenguas y rasgos culturales insólitos hasta ese momento, de los diferentes territorios, pueblos y culturas que se encontraron alrededor del mundo. A esta primera fuente de Pigafetta hay que añadir numerosas otras crónicas, libros de historia, científicos, literarios, biográficos, escritos por historiadores, filósofos, novelistas, científicos de todos los tiempos, los cuales han coincidido en considerar el viaje de Magallanes y Elcano como uno de los acontecimientos más extraordinarios de toda la historia. Muchas gracias por su atención. Vuelvo a felicitar a Juan Antonio Varese por su libro, a la doctora Ribeiro por su participación en el gabinete y a la doctora Facal por esta invitación tan amable. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, embajador. Y ahora nosotros con Facundo les vamos a dar un pequeño recuerdo a quienes nos han acompañado en este día tan especial. No sé si hay alguna pregunta en el auditorio o si recibimos alguna por Zoom, porque tenemos unos minutos y si no llegó nada. ¿Alguien aquí quiere hacer algún comentario, pregunta? Bien, vamos a entregar. Recuerden, como decíamos al inicio, que salimos por Cornelio Cantera. Muchísimas gracias a todos por venir. Muchas gracias. Ahorita le igual mejor regalo, disculpen, pero bueno. Muchas gracias. Yo creo que esto me puedo abrazar a Ay,